Directo al corazón. Es una señal que sale desde Mission, Texas para el mundo, donde tocaremos temas de interés para los tiempos que estamos viviendo. El siglo XXI es un tiempo donde la tecnología ha avanzado como nunca, pero de acuerdo a los escritos más antiguos de la civilización humana, es el tiempo de realizar los principios establecidos para la humanidad para no perdernos hoy. Te invitamos a participar dejando tus preguntas y comentarios aquí debajo, e invita a otros a suscribirse a esta señal que sale directo al corazón. Comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, en particular para mi persona. Número uno, porque como verás, vengo del trabajo que hago, que desarrollo por más de 25, casi 30 años ya al día de hoy, que es como médico. Mi especialidad es la cirugía endoscópica, cirugía general, cirugía endoscópica, todo lo que es gastroenterología. Hacemos todo lo que es de vesícula, vías biliares, el hígado, los intestinos y todo lo que podemos hacer por mínima invasión a través de los equipos de laparoscopía. Tú sabes que la tecnología hoy en día pues es muy avanzada comparado con hace 25 años, ha hecho un boom tremendo y tenemos grandes cosas para ofrecer prácticamente en el consultorio. Yo le digo a la gente, todo ahora se puede ver. Tenemos acceso a todas las cavidades del organismo, en todo el cuerpo, gracias a la cirugía endoscópica. Pero el día de hoy vamos a sumar lo que es la medicina con lo que mucha gente hoy en día a veces pareciera ser que a pesar de que tenemos una alta tecnología, pareciera que es el último recurso y a veces el primero que un hombre o una mujer necesita, un milagro. Entonces vamos a sumar estas dos palabras. Sé que es muy poco el tiempo, pero yo quiero que se quede sembrado esto que vamos a platicar acerca de la medicina y los milagros. Para hablar de esto, pues primeramente, si nos remontamos al año 2700 antes de Jesucristo, ahí podríamos tener el primer censo o el primer dato acerca de un médico que existió en Egipto. Este hombre se le llamó Imhotep. Y entonces este hombre era de la corte del faraón Zoser. Y se considera, o dentro de la bibliografía que tú mismo puedes checar en las redes sociales, en el internet, se considera que fue el primer médico del mundo o del cual hay registro, tan así que para su pueblo en aquel entonces fue llevado a una categoría de hacerlo divino, fue divinizado. ¿Por qué? Pues porque empezó a tener la capacidad de resolver problemas que anteriormente pues los hombres, las mujeres pues no sabían qué hacer, no sabían qué pasar. A través de mi especialidad he tenido la oportunidad de dar varias pláticas acerca de la evolución de la medicina, de las crónicas de la medicina. Hay tratados completos hechos por laboratorios en los cuales nos hablan desde el principio, donde estaban estos primeros rasgos de medicina en la época de los faraones, en donde luego se va a otra época en donde la prehispánica y así vamos llegando hasta el siglo en el que estamos, hasta el siglo XXI, en donde tenemos, como les decía, la capacidad de ver cualquier estructura del cuerpo dentro del cuerpo. Ahora, la medicina, hay quien dice, bueno, es que la medicina, pues Dios mismo la hizo para poder resolver los problemas del hombre. Ese punto no lo vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver qué es lo que dice acerca de esto las Escrituras, la Biblia. Hay cosas, y lo que quiero es que se establezcan estos principios, que tú tengas la seguridad de que esto existe, independientemente de cuál sea lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas pasado o lo que tú sepas de oído. Pero vemos que en la Biblia hay un versículo que dice que para los hombres es imposible, lo aclara Jesús, mirando fijamente a los con los que estaba hablando, y les dice, pero no para Dios. De hecho, dice, para Dios todo es posible.
Si nosotros nos quedáramos con este concepto, pues cualquier cosa, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación que tú tuvieras, si tú la llevaras a Dios, debería de resolverse. Pero ¿por qué muchas veces no se resuelve? A lo mejor si nos alcanza en tiempo, lo veremos más adelante. Ahora, hay personas que dicen, no, yo sí creo. Y si tú lees en tu Biblia, en Marcos 9:23, dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Pero me ha tocado el caso en donde hemos tenido que operar a pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer. Y en esos pacientes llegan incluso de otros países, han llegado a mi consultorio y llegan diciendo, es que me dijeron que tengo un diagnóstico de cáncer, visto por varios especialistas. Y yo creo que Dios me puede sanar. Y entonces ahí es donde entramos al tema del que estamos hablando en esta cápsula, al tema de la medicina y los milagros. ¿Qué dice la medicina? Voy a decirte un caso. Llegó este hombre con un diagnóstico de cáncer avanzado, grado 3, con metástasis ya involucradas en todo su cuerpo, con un diagnóstico previo por años de que era una gastritis y que era una colitis. Pero llega y con estudios se cerciora a través de los estudios que tiene un cáncer grado 3. Y entonces, ¿ahora qué hacer? Bueno, pues a tocar la puerta del especialista en el cáncer, el médico oncólogo, ya sea médico clínico o médico cirujano. Y entonces el cirujano, ¿verdad? Y un servidor le decimos, pues lo que hay que hacer es tomar una biopsia, cerciorarnos qué es esto, se puede hacer por laparoscopía, no se te va a abrir tu abdomen. Y entonces él dice, vamos a hacerlo. Por otro lado me dice, yo creo que Dios me puede sanar. ¿Hasta dónde llega tu fe? Porque dice aquí que para el que cree, todo es posible, porque dice que para Dios no hay nada imposible, y lo dice en Lucas 1:37. Estamos en la encrucijada. ¿Hasta dónde vamos a tener que trabajar los médicos y hasta dónde vamos a tener que trabajar la fe de la persona? Otro caso te voy a decir y al final vamos a concluir. Estando en la Huasteca Tamaulipeca, a media sierra, donde no hay luz, donde no hay agua, conozco a un hombre que su trabajo era, o él vivía de sembrar. Lo que cosechaba, con eso le daba de comer a su familia. En su casa, por supuesto, no había agua, no había luz. Y cuando llegamos a una brigada para ir regalarles medicamentos, ropa, zapatos, colchas, las cosas más indispensables que a lo mejor tú las tienes guardadas, arrumbadas o tiradas a la basura en tu casa. Para ellos era prioridad porque no tienen nada, no tienen la economía que se tiene en una ciudad. Estamos hablando de zonas en donde ni siquiera llegan los autobuses o los medios de transporte, sino que ellos llegan a caballo. Nosotros llegamos hasta un lugar en donde hay una brecha y de ahí a caminar con todo lo que llevábamos. Y te pongo el precepto para que veas a veces cómo aprendemos de estas cosas. No quiero generar polémica negativa, sino que el objetivo es que esto llegue directamente a tu corazón y tú seas el que saque tu propia conclusión. Este hombre que hablaba huasteco, se le enseñó español y le español un americano. Aquí de Estados Unidos fue un americano a enseñar primero español y entre los dos tradujeron la Biblia del inglés, que es la que traía este americano, al español para enseñársela a este indígena y entre los dos tomaron tiempo para traducirla a su idioma, el náhuatl. Cuando él creyó en este Dios que dice la Biblia, empezó a vivirlo. Pero cuando nosotros llegamos, encontré que tenía un niño que tenía la cabecita grande, tenía médicamente hablando hidrocefalia. Al llegar con la opción de que podía ser valorado por un médico, me lo llevó y pues le dije, pues médicamente hablando es una hidrocefalia. Se le acumula el líquido que va en la columna y que debe de tener una evolución de otra manera, se le va acumulando y se le va haciendo un cráneo muy grande. La conclusión de esto es que
creyendo en los médicos, lo llevamos a donde yo tenía amigos especialistas en esto. Los médicos especialistas le dijeron, hay que ponerle una válvula para drenarle, pero ya está en un grado en el que es irreversible. Este niño no podía caminar, este niño no se podía valer por sí solo, este niño estaba con su cuerpo menor a lo que su edad marcaba que debería de tener. Cuando nos dijeron esto los doctores, pues se regresó triste este hombre, y entonces fue cuando me dijo, creo que es más importante creerle a Dios. Así que yo le voy a pedir que veamos qué dice la Biblia, y se hizo oración, se oró por el niño, y yo lo dejé ahí y acabamos la jornada médica, regresamos a donde estábamos. Para la próxima vez que yo fui, este niño ya estaba caminando, este niño ya estaba corriendo, su cráneo sin la necesidad de la válvula, no te digo que era drásticamente ya más pequeño, pero sí era más pequeño de lo que estaba antes, pero sobre todo lo que había dicho el neurocirujano, que no iba a caminar, que ya era irreversible, pues aparentemente, como ya lo estás pensando, ocurrió un milagro. ¿Hasta dónde la medicina y hasta dónde los milagros? Porque Jesucristo mismo, cuando estaba en su tierra, dijo que porque no había fe en su tierra no iba a poder hacer milagros. Pero donde sí había, por ejemplo, en Lucas 9:16, dice que Jesús tomó 5 panes, 2 pescados, que miró al cielo, los bendijo, los partió y empezó a dárselos a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Y dice que había miles de personas y que ahí todos quedaron satisfechos y que incluso sobró, con 5 panes y 2 pescados. Ahora tú podrás decir, bueno, pero ese es un milagro de comida, no es un milagro de sanidad. Bueno, pues también hay milagros de sanidad escritos en la Biblia. Estaba un hombre que no podía caminar, que estaba lisiado, estaba lesionado de su columna vertebral, y lo meten o lo llevan hasta donde estaba hablándole a la gente. Este hombre lo suben por el techo, lo bajan, y estando ahí Jesucristo le dice, tus pecados son perdonados, y luego le dice, levántate, y este hombre se levanta. Un traumatólogo tendría que, o un ortopedista o un neurocirujano podría decir, esto no es cierto. Sin embargo, existe toda la evidencia escrita, de voz, transmitida, de que esto fue cierto. Pero ¿y hoy en día, doctor? Si me lo preguntas como doctor, hay cosas que no te podría explicar. Pero si me preguntas en base a si lo he visto, hemos visto muchos milagros, y los milagros son por la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que si tú le crees que Él murió, que Él fue sacrificado, entonces dice que tú vas a ser perdonado de tus pecados, y dice que los pecados es lo que nos llevan a la enfermedad y a la muerte. Entonces, cuando son perdonados nuestros pecados, es como resetear la computadora para que quede virgen y se le pueda introducir otro tipo, o se almacene otra información, y entonces la computadora tenga una mejor capacidad. Lo mismo, en pequeñas palabras que te estoy diciendo, creo que es lo que pasa explicándolo desde el punto de vista de la fe. Ahora, cuando llega el caso en el que una persona tiene que ver si necesita un milagro o necesita acudir al médico, ahí se vuelve personal. Y ahí es donde yo te quería llevar. Tú eres el que va a decidir. Si tú decides ir a un médico, está bien. Es la alternativa que tú tienes humanamente para resolver una enfermedad. De hecho, ¿verdad? En el consultorio, pues tratamos de hacer eso con todas las personas que acuden a la consulta en mi consultorio particular y de todos los médicos. Pero por otro lado, hay momentos en los cuales, como te decía al principio, en un paciente en donde tiene un cáncer, en donde los médicos ya le dijeron, usted arregle las cosas que tenga que arreglar con su familia, porque ya es lo único que le quedan menos de 3 o 6 meses, que es cuando está un paciente con un cáncer con metástasis etapa 4, y todos los médicos del mundo saben que esa persona no va a durar más de ese tiempo.
hemos visto cómo con ese diagnóstico, con estudios de ultrasonido, con tomografías, de repente ese paciente al acudir, al agarrarse de la fe, al pedir, resulta que sale un milagro y ese hombre o esa mujer hoy día siguen adelante en su vida. ¿Hasta dónde el milagro y hasta dónde la medicina? Yo estoy seguro que si tú examinas en tu vida, creo que todos necesitamos un milagro. Y creo que todos hemos acudido a un doctor. El punto es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué necesitas tú? Si tú necesitas más información, tanto de qué dice la Biblia, y si tú necesitas información médica en tu caso, estamos para servirte.